Vamos a la palabra del Señor hoy. La iglesia tradicional, la iglesia popular, la más común en México, está celebrando lo que se conoce como Domingo de Resurrección. Ya les decía yo hace un momento que en este año en particular la celebración de la Pascua hebrea no coincide con la celebración de la Semana Santa, o lo que se conoce como Semana Santa, que la Iglesia Católica llama Semana Santa. No coinciden, sin embargo, nosotros hemos decidido que hoy vamos a recordar el Domingo de Resurrección, no porque sea la fecha que se celebra, sino porque no podemos dejar pasar por alto esta celebración. Así es que, pensando en ello, quiero hablarles hoy de la Pascua y la Resurrección. Lo he hablado muchas veces durante muchos años. Cada año procuro tocar el tema, no ampliamente o no profundizo en ello, porque nosotros no celebramos la Pascua judía como la celebran los judíos. Los judíos hoy, los que pertenecen al pueblo de Israel, celebran la Pascua de manera tradicional y de manera religiosa, pero no tienen ya la posibilidad ahora, en esta época, no tienen la posibilidad de celebrar la Pascua como estaba marcada en la ley. Es decir, celebran la Pascua como una remembranza, como un recordatorio solamente de que lo tienen que celebrar, pero no lo celebran tal cual se debe de celebrar. Y ahorita van a ver por qué. Y también no celebramos la Semana Santa como la Iglesia Católica celebra la Semana Santa, primero porque no somos católicos, y en segundo porque no estamos de acuerdo en muchas de las cosas que hace la Semana Santa. Por ejemplo, ellos celebran el día de ayer sábado. Ellos decían que era el sábado de guardar, que era el sábado de luto, porque era cuando Dios murió. Incluso así encontré muchas publicaciones. Es día de guardar porque Dios ha muerto. Dije, pues eso lo dijo Nietzsche hace algunos años atrás y no fue cierto. Entonces no es que Dios ha muerto. Entonces no celebramos la tradición católica, no hacemos lo que la Iglesia Católica, porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que la Iglesia Católica enseña respecto a la Semana Santa. Entonces no celebramos Pascua como los judíos, no celebramos Semana Santa como los católicos. Pastor, entonces ¿qué celebramos? Celebramos la resurrección de Cristo. Y no la celebramos, por eso decía al principio, no la celebramos un solo día. No importa que no coincida hoy, domingo, que la iglesia católica celebra como Domingo de Resurrección, y que no coincida con el Domingo de Resurrección, que sería, de acuerdo al calendario hebreo, no coincidan. Nosotros decimos, entonces estamos celebrando como los católicos. No, pero es que no celebramos como los judíos. No, porque nosotros celebramos todos los días que Jesucristo resucitó. No es una celebración de un día al año. La diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia o la religión judía, la diferencia con nosotros los cristianos es que nosotros celebramos todos los días. Todos los días celebramos la Pascua, todos los días celebramos la resurrección, todos los días celebramos los tabernáculos, todos los días celebramos las fiestas del Señor. Celebramos, no guardamos el Shabbat como los judíos, pero celebramos el día del Señor. Para ellos el Shabbat es el día del Señor. Para nosotros todos los días son días del Señor. No sé si han visto mis prédicas del martes, pero yo empiezo diciendo, bienvenidos hoy martes, día del Señor. Como todos los días son días del Señor, para aclarar que el Señor está en martes, en miércoles, en jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días son días del Señor. Entonces no celebramos como los católicos, no celebramos como los judíos, pero nos queda muy claro lo que de cierta manera la Iglesia Católica enseña, es que Jesucristo resucitó. Y nos queda muy claro que la resurrección de Jesús, como lo dice la fiesta judía, fue cerca de la fiesta de la Pascua. Entonces, tomando esas dos consideraciones, tanto la resurrección de Jesús, y no porque lo dice la Iglesia Católica, sino porque lo dice la Biblia, y tomando en consideración la Pascua, no porque lo dice la religión judía, sino porque lo dice la Biblia, nosotros también estamos conscientes que hay una Pascua, estamos conscientes que hay una resurrección y celebramos ambas cosas. Amén. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Y para eso es necesario recurrir un poquito a la historia. Nuestro fundamento es la palabra de Dios, y como fundamento tomamos lo que la Biblia nos enseña.
Así es que vamos al libro de Éxodo para partir de dónde viene esto de la Pascua. El libro de Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 12, es donde está explicada la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Pascua viene, o la palabra Pascua viene de la palabra Pasaj o Pesaj, que es en hebreo, que significa pasar. Lo que instruyó el Señor a la nación de Israel fue que la muerte que venía para ese territorio, para el territorio de Egipto, iba a pasar y no iba a tocar a los hebreos. Y no iba a tocar por causa de que ellos, la muerte no iba a tocar a los hebreos por causa de que ellos creían en un Dios vivo que los libraba de esa sentencia de muerte que había en esa región. Así es que en el libro de Éxodo, usted conoce la historia del Éxodo, y si no, le recuerdo rápido. El Éxodo nos cuenta cómo la nación de Israel, después de José, el hijo de Jacob, José fue príncipe en Egipto, siendo hebreo, era príncipe de la nación de egipcia, y era el segundo de Faraón. Faraón era el primero, y el segundo que mandaba era José. José, siendo hebreo, estaba a cargo de la nación de Egipto. Y entonces, cuando José muere, porque se hizo viejito y murió, la nación de Israel se quedó en Egipto por 430 años. 430 años son muchísimos años, son tus abuelitos, tus bisabuelitos, tus tarabuelitos y muchos abuelitos atrás. Entonces son muchos años que Israel estuvo en la tierra de Egipto durante 430 años, pero en esos 430 años los egipcios los hicieron esclavos, los sometieron a esclavitud. Y durante ese tiempo que estuvieron en esclavitud, los egipcios abusaron de la vida de los hebreos y los esclavizaban, los explotaban, los ponían a trabajar. Ellos se acordaron, los hebreos se acordaron que tenían un Dios y que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era su Dios. Era el Dios que los había librado siempre. Ahora la nación de Israel tiene el recordatorio de que Dios es su Dios y empiezan a orar, empiezan a pedirle a Dios: sálvanos, libéranos. Hay una canción muy bonita que a mí me conmueve mucho, que está en la película de Walt Disney, que se llama El Príncipe de Egipto, que es la historia que les estoy contando ahorita. Si tienen oportunidad de verla con sus hijos hoy, véanla. Hoy siéntense a ver una película con sus hijos y vean la del Príncipe de Egipto, si no la han visto, y si ya la vieron, vuelvan a ver. Hay una canción que se llama Libéranos. No sé si así se llama la canción, pero al principio de la canción al principio de la película empieza el pueblo de Israel a clamar a Dios, a decirle a Dios: libéranos. Y a mí me gusta mucho esa canción porque es un clamor de la nación de Israel a Dios para que sean salvados de Egipto. Dios escucha el clamor y envía a Moisés. Moisés es el que los libera. Ya saben la historia. Libera a la nación de Israel de Egipto, los lleva por el desierto, y cuando van en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, Dios da los mandamientos y habla con ellos. Pero en el último momento, para salir de Egipto, el faraón de Egipto está tan enojado con la nación de Israel y con Moisés, que le lanza una advertencia a Moisés. Le dice: deja de estar insistiendo con que libera a tu pueblo. Porque si sigues insistiendo, había 9 plagas ya en Israel. El faraón se enfurece, que le dice a Moisés: mañana voy a ordenar que mueran todos los hijos primogénitos de Israel, hasta de su ganado. La maldición salió de la boca de Faraón, del rey de esa nación, y dijo que morirían todos los hijos primogénitos de Israel. Esa fue la maldición que lanzó el faraón. Entonces, cuando lanza esta maldición, la muerte viene a la nación, toda la región de Egipto. Y la muerte iba a llegar a los hijos de Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés: la muerte no tocará a los hijos de Israel, sino que serán librados de la muerte. Y es aquí, en Éxodo capítulo 12, donde le dice a Moisés cómo es que va a ser librada los hijos de Israel. En lugar de que la muerte tocara a los hijos de Israel, Dios protege a sus hijos. Y le dice Dios a Moisés:
Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomará de la sangre, ojo con esto, versículo 7. Y tomará de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice yo Jehová. Es decir, la muerte iba a llegar a Egipto, pero Dios libra a la nación de Israel. ¿Por qué llegó la muerte ahí? Por causa del faraón. Faraón fue el que dijo, voy a matar a todos los primogénitos. Todos los primogénitos estarán muertos. Iba a haber un espíritu de muerte, iba a haber una ejecución, perdón que use esta palabra, luego Facebook me bloquea, pero iba a haber una ejecución de todos los hijos de Israel, y Dios protege a los hijos de Israel. Y le dice, van a hacer lo siguiente, van a tomar un cordero y lo van a ofrecer, un cordero lo van a inmolar. ¿Qué es inmolar? Lo van a sacrificar. Lo van a sacrificar, y cuando lo sacrifiquen no solamente lo van a matar y ya, se lo van a comer. Y se lo van a comer para que no se desperdicie nada. Tan es así que les dice el Señor, si un cordero es mucha carne para una sola familia, se van a unir con su vecino y entre 2 familias se van a comer ese cordero. ¿Por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que suceder esto? Porque Dios estaba librando a la nación de Israel de algo más fuerte, una muerte, la muerte de sus hijos, la muerte de los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? Los primeros hijos de una mamá. El primer hijo de la mamá es su primogénito. En tu casa, ¿quién es tu primogénito? Él es tu primogénito. En tu casa, ¿quién es tu primogénito? Es tu niño. ¿Quién es tu primogénito? La mayor, ese es tu primogénito. Entonces, ¿quiénes son los primogénitos? Los primeros que nacen de la casa, del papá y de la mamá. Ellos son los primogénitos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Faraón cree que al acabar con los primogénitos, que al acabar con ellos, iba entonces a lograr que Israel se quedara, se asustara tanto y tuviera tanto miedo que dijera, Faraón es tan poderoso que mató a nuestros primeros hijos. No importaba qué edad tuvieran. Yo no soy el primogénito de mi papá, pero ya soy un adulto. La primogénito de mi papá es mi hermana mayor. Entonces, ya siendo adultos morirían los primogénitos. No importaba, lo que importaba es que fuera el primer hijo de una casa. Entonces, cuando Dios escucha esta advertencia de Faraón, Dios le dice a Moisés, no morirán en Israel, los voy a librar
de la muerte. La muerte va a venir a Israel, perdón, a Egipto, a todo el territorio de Egipto, pero la muerte va a pasar de las casas de Israel. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inmolar un cordero, sacrificarlo, comerlo, y además de comerlo, tienen que estar preparados durante la noche. Ustedes no van a comer e irse a dormir, no van a ir a comer, no van a estar cenando en pijama, se lo van a comer vestidos, como si ya fueran a partir inmediatamente. Van a estar vigilantes. Esa noche tienen que estar atentos, vigilando, porque en cualquier momento ustedes saldrán de Egipto. Así es que van a vestirse, van a calzarse, van a preparar sus cosas, van a hacer maletas, se van a llevar lo necesario, ya va a estar listo todo. Y cuando estén comiendo van a dar gracias a Dios por ese cordero. Porque no era la comida lo que les estaba librando de la muerte. Era la sangre de ese cordero que los hebreos habían puesto sobre los marcos de las puertas. La muerte iba a recorrer el territorio de Egipto, iba a recorrer las casas buscando a los primogénitos. Pero las casas que estuvieran marcadas con esa sangre de ese cordero, ahí la muerte no iba a entrar. Esa es la advertencia del Señor. Por eso se llama Pascua, porque viene de pasaj, de la palabra hebreo, pesach, que es pasar, que significa va a pasar la muerte y no te va a tocar. Entonces, esa es la instrucción del Señor. Y eso es lo que el Señor le dijo a Israel, lo van a hacer cada año. ¿Cada cuándo? Cada año. De aquí hasta que yo les indique que ya nomás lo hagan, todos los años lo tienen que hacer. Y desde este momento que Israel lo hizo con Moisés, hasta el día de hoy, se los dije hace un momento, hasta el día de hoy los hebreos celebran la Pascua. Hasta el día de hoy todavía algún hebreo que conserve la tradición judía celebra la Pascua. Insisto, ya no la hacen como en aquel entonces. Ya no marcan sus puertas con la sangre del cordero. Se hacen una cena, una celebración, leen la Torá, leen la palabra del Señor, hacen oraciones, oran por los hijos, oran por la familia, dan gracias a Dios por la vida, dan una ofrenda al Señor y ya, se acabó la celebración. Ya no sacrifican un cordero. Ahora van a la carnicería a comprar carne de cordero. Ahora ya no marcan las puertas con sangre. Ahora ponen escritos, textos hebreos, escritos en las paredes o en las puertas o en los marcos de sus puertas. Eso es lo que hacen, así es como lo celebran hoy. Ya no pueden hacerlo como lo hicieron en aquel entonces. ¿Está mal que lo hagan así? ¿Es equivocado que lo hagan así? No, lamentablemente o religiosamente se podría pensar que sí, que no están cumpliendo correctamente con la Pascua, que no se está celebrando correctamente, y hoy se ha puesto muy de moda, sobre todo entre las iglesias cristianas, se ha puesto muy de moda el judaizar. ¿Qué es judaizar? Judaizar es querer hacer las tradiciones judías como propias sin ser judío. Es decir, yo quiero practicar alguna celebración judía y la quiero llevar a cabo y hago todo lo mejor que se puede por imitarla, pero no soy judío. ¿Nosotros, ustedes y yo, estamos obligados a celebrar las fiestas judías? No. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Nosotros no celebramos la Pascua como los judíos porque no somos judíos. ¿Sí está conmigo? Ahora, tenemos que celebrarlo, más que celebrarlo es recordarlo, tenerlo presente, porque así fue sucediendo año con año la celebración de la Pascua hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra y creemos que la instrucción que Dios le dio a Moisés era buena, era cierta, celebra la Pascua cada año. Pero llega el Señor Jesús y no es que no cumpla la ley Jesús cumple la ley, pero el Señor dice, ahora la celebración de la Pascua que ustedes van a tener va a ser en mi memoria, lo van a hacer recordándome a mí y el sacrificio que yo hago por ustedes. Porque ahora el cordero que se va a sacrificar y la sangre que se va a derramar, yo soy el cordero, dice el Señor Jesús, y mi sangre es la que se va a derramar. Con mi sangre es la que ustedes se van a proteger. Con mi sacrificio es con el que ustedes van a ser perdonados. El cordero de la Pascua que usó Moisés y que usaron los hebreos y que se usó durante muchos años, lo que buscaba era presentarle a Dios una ofrenda. ¿Se acuerdan cómo tenían que cenar la carne del cordero? Ok, era en familia. Si tu familia era suficiente para acabarse un cordero, pues nada más con tu familia. Dice, sí, no lo acabamos. Pero se lo tenían que acabar en una noche. Entonces,
Si la familia era suficiente, solamente la familia participaba. Si no era suficiente la familia, invitaban a más vecinos a que compartieran esa cena. Ahora, se comían todo iba a estar. ¿Cómo iban a hacer una barbacoa? No iban a hacer barbacoa. ¿Iban a hacer una birria? No. Tenía que ser asado todo, al fuego directo. ¿Por qué es importante esto que lo tengan presente o que se acuerden de esto? Porque así es como Dios recibe las ofrendas del pueblo de Israel. Como ofrenda quemada, ofrenda que se pone al fuego, directamente. Entonces de lo que estaba participando el pueblo de Israel era de la ofrenda que le estaban dando a Dios. El animalito que acababan de inmolar, que acababan de sacrificar, ese animalito era por el perdón de sus pecados. No es que fueran ellos completamente inocentes para ser librados de la muerte, sino que Dios los estaba librando de la muerte a través del sacrificio de un animalito, de un cordero. Y ese cordero, ellos podían participar de ese alimento y comer de ese alimento. ¿Sí está conmigo? Ok. Lo que sobraba, ¿qué iban a hacer? Iban a hacer tortas para el viaje, iban a guardarlo en un itacate para llevárselo en el camino, en el desierto, porque ahí no hay oxos. Y entonces, lo que iban a hacer con él? Lo tenían que echar al fuego. No se lo iban a llevar, no lo iban a guardar, no se lo iban a comer al otro día. No iba a haber recalentado de cordero. Todo lo que sobrara esa misma noche se iba a echar al fuego y se iba a consumir en el fuego. ¿Qué significa esto, hermano? Que todo el sacrificio tenía que ser completo. ¿Cómo tenía que ser el sacrificio? Completo, ¿ok? Participa de él, participa del alimento, come tú y tu casa, pero lo que te sobre no es tuyo. ¿De quién es? De Dios. ¿A dónde se iba a echar ese animal? Lo que sobrara de ese animal. Al fuego. ¿Para qué se echaba al fuego? ¿Cómo les dije que eran las ofrendas al Señor? Ofrendas quemadas. Todas las ofrendas al Señor eran ofrendas quemadas. Entonces esas ofrendas, eso que había quedado, era parte de la ofrenda que le pertenecía al Señor. Ese animalito, ¿para quién fue? ¿Para el pueblo de Israel? ¿Para cada familia? No, ese animalito fue para Dios. Dios permitió que el pueblo de Israel participara de ese animal, participara de ese sacrificio, comieran de ese animal que era del Señor. ¿Sí está conmigo? ¿Hasta ahí está bien? ¿Por qué explico esto? Porque esto es lo que sucedió con Jesús. Esto es lo que pasó con Jesús. Jesús es el cordero, dice la palabra. Jesús es el cordero inmolado, el cordero sacrificado que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Dios le da la instrucción a Israel en Egipto, que hicieran ese sacrificio, que marcaran las puertas con la sangre del cordero, es lo que iba a suceder, para ser librados de la muerte, es lo que iba a suceder después, en el tiempo de Jesús, cuando Él fuera sacrificado, cuando su sangre fuera derramada, cuando Él muriera en la cruz, y después Él nos hizo participar, o más bien Él hizo participar a sus discípulos de su carne y de su sangre, ¿se acuerdan? Y los hizo participar, y después todo lo que quedó de la cruz, dice Jesús, consumado es. Es decir, todo está completo. Porque el sacrificio, ¿cómo tiene que ser para Dios? Completo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Cuando dice consumado es, el sacrificio está completo. Todo está hecho. Nada se quedó para llevar, nada se quedó pendiente, nada quedó sin pagarse. Todo fue puesto al fuego y todo se consumió, porque todo es un sacrificio para el Señor. ¿Qué es lo que significa el sacrificio de Jesús? Que nosotros fuimos librados de la muerte. Lo mismo que Dios hizo con la nación de Israel en Egipto, lo ha hecho con nosotros hoy. Nos ha librado de la muerte. Amén. Ok, vamos a ver. Vea conmigo. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? ¿Cada cuándo tenía que celebrar la Pascua? Cada año. ¿Durante cuánto tiempo? Por siempre. Llegan los días de Jesús. De Moisés a Jesús han pasado aproximadamente, según algunos teólogos, 4,000 años, más o menos. Más o menos. 4,000 años desde Moisés hasta Jesús. Son muchos años. Y durante todos esos años se celebró la Pascua. Hasta los días de Jesús. Vean conmigo.
Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 2, versículos del 7 al 20. Vamos a leer. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús, ¿al cordero de qué? ¿Cuál es el cordero de la Pascua? El que se sacrificó en Egipto, ¿se acuerdan? El que evitó que la muerte tocara al pueblo de Dios. Ok, ese es el sacrificio, esa es la celebración que iban a tener ahora Jesús y sus discípulos. Versículo 8, estoy en Lucas capítulo 22, ahora el versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Para qué es la Pascua? Para comer. ¿Para qué es la Pascua? Pero es un sacrificio para Dios. Quiero que note esto, por favor, esto es importante. Porque nosotros creemos que cuando hacemos un sacrificio para Dios, una ofrenda para Dios, algo para Dios, cuando nosotros ofrecemos una ofrenda, un sacrificio, cuando ayunamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, creemos que lo único que estamos haciendo es para Dios. Ay, ¿por qué oras? Porque Dios quiere. ¿Por qué ayunas? Porque Dios me lo pidió. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque Dios así lo manda. Y entonces creemos que todo lo que hacemos espiritualmente, litúrgicamente, religiosamente, de la manera como participamos de las actividades que Dios nos ha convocado a celebrar, creemos que todo lo que hacemos es para Dios. Pero ¿qué crees que hace Dios con todo lo que le das? Te permite participar de ello. Por eso cuando tú te congregas y vienes a la iglesia obedeciendo a Dios que te tienes que congregar, Dios te bendice a ti con una palabra, con una oración, con una administración, con una enseñanza, con una liberación, con un milagro, lo que sea. Dios te hace partícipe del sacrificio que tú traes a Él. ¿Sí me escuchó? Si tú traes una ofrenda, si traes tus diezmos al alfolí, Dios te hace partícipe de ello. Solamente te pide el 10%, ese es el diezmo. Y de todo lo demás es tuyo. Dice, todo lo demás te lo bendeciré, dice en Malaquías. Todo lo demás te lo multiplicaré. Reprenderé por ti al devorador. Y hay alimento para siempre en mi casa. Es decir, Dios no se queda de lo que tú le das. Dios no se lo queda. Erróneamente o equivocadamente pensamos que siempre que hacemos un sacrificio para Dios, el Señor se lo va a quedar todo. Si yo hago algo para Dios, el Señor se lo va a quedar. Si ofrendo algo al Señor, el Señor se lo va a quedar. Es que si doy me voy a quedar sin nada. Ese es el pensamiento que tenemos. Que cuando nosotros le damos a Dios, nosotros somos despojados. Alguien escuchaba por ahí alguna vez, es que están recogiendo mucho dinero. Sí, pero realmente te lo está quitando todo el Señor. No cada día tenemos la bendición del Señor. El solo hecho de tener la vida ya es una bendición. Pero el Señor no nos deja, no nos desampara. Y es su promesa que no nos va a faltar nada. Ahora, nosotros lo hacemos por fe. Actuamos en fe, creyéndole al Señor. Cuando Él dice, participa de la Pascua, le dice Jesús a los discípulos, preparen la Pascua. Yo me imagino a los discípulos, híjole, ¿de dónde vamos a sacar para el cordero? Señor, no traemos. ¿Cuál era la ley? Júntate con un vecino para completar y entre todos participen de esa Pascua. ¿Qué cree que hizo el Señor? Le dice a los discípulos, preparen la Pascua. Pero no les dijo, paguen la Pascua. Dijo, prepárenla. Y manda a los discípulos y se van a ir aquí entrando a la aldea. Y entrando a la aldea hay un señor que tiene un pollino amarrado. Van a ir con ese señor y le van a decir, oye, préstanos el pollino, el Señor lo necesita. Perdón, perdón, eso es para entrar. Perdón, me equivoqué. Eso fue un domingo antes. Ya más adelantito. Y vas a ir y vas a seguir a un hombre y ahí van a preguntar, creo que llevaba un cántaro en la cabeza, algo así. No era común que los hombres llevaran un cántaro en la cabeza. Lo van a seguir y ahí le van a decir, el Señor quiere celebrar la Pascua. Y el de la casa dirá, mira qué coincidencia, a nosotros nos faltaba gente. No es casualidad, hermano. La ley es clara. Invitarás a alguien a convidar contigo los alimentos de la Pascua. Y el Señor manda a los discípulos a una casa donde falta familia, donde hace falta gente.
¿Y qué cree que el Señor traía 12? ¿Cuántos son ustedes? 12, justos los que andábamos buscando. Ni uno, no, bueno, 13 con Jesús. Ni uno más ni uno menos. Pásenle, son bienvenidos. Y celebraron la Pascua en esa casa, con esa familia. Entonces, el Señor Jesús dice, vayan y preparen la Pascua, esa ofrenda sacrificial, prepárenla porque es para el Señor y comeremos de ella. Hermano, el Señor, dice la Escritura, que Él da pan al que come y semilla al que siembra. Dios no se ha quedado sin que tú tengas la posibilidad, o Dios no se queda con todas las cosas para que tú no tengas la posibilidad de ser bendecido. Dios quiere que seas bendecido. No solamente librado de la muerte, no solamente que sean perdonados tus pecados, sino que también seas partícipe de su bendición y de su prosperidad. Batallamos, nos cuesta mucho tiempo, aprendemos lento. Algunas veces nos equivocamos tantas veces y cometemos tantas malas o tomamos tantas malas decisiones que a veces ya creemos que no es posible para nosotros el salir de la situación económica en la que estamos, que podamos prosperar, que podamos recibir una mejor remuneración económica, que nuestra situación familiar cambie. A veces no lo vemos posible, porque hemos cometido tantas equivocaciones y tantas malas decisiones que pensamos que hasta Dios nos está cobrando la factura de todo aquello que le debemos. Y no es así. Algo que debe de quedarte claro, la Pascua, ¿cada cuándo se celebraba, dije? Cada año. ¿Cuándo se celebraba? En la ley, en Éxodo leímos, Dios le dice a Moisés, lo vas a celebrar en este mes, y vas a hacer de este mes el principio de los meses. Es decir, a principio del año judío. ¿Cuándo se celebra la Pascua? A principio del año judío. En el primer mes, a los 10 días del primer mes. Por eso no coincide el calendario grecorromano con el calendario judío o el calendario hebreo. Pero esa es la instrucción de Dios. Va a ser a principio de año. Y esto es importante, porque junto con la Pascua se celebraban otras dos fiestas. Y la tercera fiesta que se celebraba es la fiesta de las primicias, la fiesta donde se traían los primeros frutos del Señor. Es decir, la tierra daba los primeros granos, ya se los he explicado en otro momento, solamente es para recordarlo. Los hebreos sembraban la tierra y cuando venía la Pascua, celebraban la Pascua y después venía la fiesta de los primeros granos, la fiesta de la cosecha, así se llama. Y entonces los hebreos recogían la primer cosecha, cuando ya empezaban los frutos a estar listos, los primeros granos estaban listos, ellos cosechaban y todo lo que cosechaban lo traían en ofrenda al Señor. ¿Cuánto era? No había medida. No había una medida para esa ofrenda. Era lo que se cosechara. Hoy muchas iglesias cristianas recogen algo que se llama primicias y la recogen a principio de año, en enero, más o menos. Otras la recogen ahorita, que es Pascua, y recogen primicias. ¿Por qué lo hacen? Porque tratan de ajustar esta fiesta de las primicias de acuerdo a sus cuestiones litúrgicas o religiosas o tradición o doctrina, en fin. Y entonces se recogen las primicias a principios de año. Nosotros no recogemos primicias. ¿Por qué no recogemos primicias? Una, porque no todos cosechamos la tierra o sembramos la tierra. No todos cobramos de la misma manera. No todos tenemos los ingresos de la misma forma. Y exigirles a ustedes una primicia es pedirles o poner una carga sobre ustedes que muy probablemente no podrían llevar. ¿Cuál sería la primicia? La primicia sería tu primer salario del año. Lo primero que te caiga en la nómina, esa sería tu primicia. Lo primero que te caiga en el cheque es tu primicia. Tu primera venta del año, del único día que vendiste, a lo mejor el 2, el 3, el 4 o el 5, el día que hayas vendido. Si le entraste al negocio de temporada de enero y lo primero que vendas es lo que entra como primicia. Entonces por eso no pedimos primicia, porque cada quien tiene una forma de ingreso distinto y muchos esperan lo que primero que les caiga en el año para pagar las deudas que tienen de fin de año, para solventar los gastos que vienen regresando de vacaciones, para cubrir. Entonces uno dice, pastor, pero es un sacrificio. Sí, pero el sacrificio no es obligado. El sacrificio es voluntario.
El sacrificio es algo que tú tienes que hacer voluntariamente. Entonces, no recogemos la ofrenda de primicias, y por eso optamos o tomamos la decisión de entregarle al Señor una ofrenda especial. Le llamamos ofrenda especial, que de especial nada más es el nombre, o sea, no es que sea muy especial, o eso tiene características especialmente espirituales. No, es una ofrenda especial porque de alguna manera tenemos que nombrarla. Pero en realidad es una ofrenda que sincroniza con esta celebración. Por eso les comentaba, cuando tú le das al Señor, Él no se queda con nada. Él te hace partícipe de ello. Y tan es así que el pueblo de Israel tiene la Pascua, celebra la Pascua, come del cordero de la Pascua y después celebra la fiesta de la cosecha. Y traen las primicias al Señor. ¿Por qué lo hacen? Al traer estas primicias, están confiando que el resto de cosecha que van a tener, que todavía no saben cuánto es, imagínense esto, lo he puesto muchas veces de ejemplo. Imagínense que alguien siembra. Enero, febrero empiezan a sembrar, o antes quizás octubre, noviembre empiezan a sembrar para cosechar ahora en marzo, abril, que es la fiesta de la cosecha. Entonces siembran, están esperando y ven que los frutos las semillas empiezan a brotar, ya están maduras las semillas, las espigas ya están maduras para cosecharlas. Y de repente llega el hermano judío a su campo y ve el campo que ya está listo para cosechar, alguna parte, porque no todo madura igual, y empieza a ver que empiezan a madurar las semillas y dice: mañana voy a cosechar. Ya mañana voy a recoger la primer cosecha y lo que recoja mañana será para ofrenda al Señor. Y resulta que se va a dormir y al otro día cuando se levanta, medio campo está maduro. De todo lo que sembró, la mitad del campo está maduro. Y entonces el campo, la mitad, Señor, ayer era ni una cuarta parte estaba maduro. Y ahora es todo la mitad, la mitad de lo que te tengo que entregar. El hebreo tenía la responsabilidad de cosechar la mitad del campo y llevarla de ofrenda. Y la otra mitad le tenía que durar el resto del año. ¿Está conmigo? Esa es la primicia. Muchas veces, y lo hacía el pueblo de Israel, lo hacía para mostrar confianza en Dios acerca de que Dios era su proveedor. ¿Ok? Pero ¿qué cree que hicieron algunos hebreos astutos? Resulta que algunos hebreos astutos sembraban la tierra, pero se adelantaban un poquito. Y entonces empezaban a sembrar antes del tiempo que duraba la semilla en germinar, como unos días antes, unos 4 o 5 días antes. ¿Para qué? Para que esa primera cosecha fuera poquita. Entonces sembraban un poquito de semilla antes, 5 o 6 días antes, y el resto de semilla la sembraban después. ¿Qué es lo que iba a pasar cuando viniera el tiempo de cosechar? Eso que habían sembrado antes, ese poquito que habían sembrado antes, era lo que iba a madurar primero. Y es lo que iban a cosechar como primicia. Entonces, el ser humano siempre ha buscado la manera, siempre ha visto la manera de tomar de Dios lo que es de Dios. Siempre hemos encontrado la forma. Por eso nosotros aquí en la congregación, no te exigimos los diezmos, no los exigimos. El que pueda, el que quiera, el que crea, los paga o los da, los entrega. El que no. ¿Corremos a alguien por no dar el diezmo? No, todos son bienvenidos. ¿Exigimos ofrendas? No, tampoco. El que pueda, tenga y crea y pueda hacerlo, puede ofrendar. El que no. Ahora, con estas ofrendas especiales, que son 2 veces al año que nosotros entregamos al Señor, tampoco exigimos, hermano, tiene que ser la primicia, Y voy a ver, enséñeme su nómina, o enséñeme su talón de cobro, cuánto cobró, o enséñeme las facturas que dio, las notas de recibo del negocio, a ver cuánto facturó, y de eso usted te tiene que traer las primicias. No hacemos eso. Yo sé de iglesias que lo hacen, sé de lugares donde lo hacen, sé de religiones que lo hacen, pero nosotros no. Sin embargo, recogemos una ofrenda especial. ¿Cuál? La que usted quiera. Y decimos especial porque es de esta temporada.
Porque es de esta fecha, porque es de la Pascua, porque es de las cosechas, porque es de la fe que podemos mostrarle al Señor, decirle, Señor, tú me has bendecido todos estos 6 meses, porque desde la última ofrenda, que fue la ofrenda de los primeros frutos en octubre, hasta hoy, 6 meses aproximadamente, hemos venido guardando una ofrenda para decir, Señor, esta es mi ofrenda. Esto es lo que guardé durante 6 meses, y a veces no nos acordamos en 6 meses y el último día, ¡ah! La ofrenda, y bueno, esa también vale. ¿Por qué creemos que es importante? ¿Cada cuándo se tenía que celebrar la Pascua? Cada año. ¿En qué parte del año se celebraba? A principio de año. Nosotros creemos que una de las formas en las que Dios bendijo a la nación de Israel es marcando el resto del año con la fe que mostraban a principio de año. Esa es la teología que he podido encontrar, o explicación que he podido encontrar, para decirles a ustedes por qué ofrendamos a principio de año en la Pascua. Esa es la razón, no hay otra. No hay magia, no hay un hechizo mágico, no hay una condición espiritual mágica que haga que esa ofrenda te bendiga el resto del año. No, es un acto de fe donde nosotros creemos lo que Jesús dice en la cruz del Calvario: consumado es, todo está hecho. Y Jesús nos hace partícipes de eso que Él hizo en la cruz. Como la misma manera Dios le dice a la nación de Israel, sacrifica un cordero, van a comer de él, y lo que reste lo van a poner al fuego. Será una ofrenda quemada. Amén. Entonces, si quiere una explicación de eso que nosotros hacemos, es esa la que hacemos. Entonces, llega esta temporada, la temporada de Pascua, y ofrecemos una ofrenda especial. Después, en octubre, cuando es el tiempo de los primeros frutos o la fiesta de los tabernáculos, también hacemos una ofrenda especial. Nada más. El resto del año ofrendamos y damos al Señor conforme Dios toca nuestro corazón, conforme podemos, conforme usted tenga, porque tampoco se trata de que usted tenga, hay que dar otra vez, y uno aquí sin comer y ahí dando. No. Hermano, si no tienes para comer y lo único que tienes, ojo con lo que voy a decir, y que me perdone los que no están de acuerdo conmigo, teólogos, filósofos, estudiosos de la palabra, pastores. Hermano, si tú tienes en tu mesa 10 pesos y tu fe no te alcanza para creer que esos 10 pesos se van a multiplicar de alguna manera, cómete los 10 pesos. Si son 100, si son 1000, si son 10,000, y crees que de esos 10,000, estoy poniendo 10 pesos y 10,000, para Dios es lo mismo. Así es que si tu ofrenda de 10 pesos, tú dices, pastor, pero es todo lo que tengo. Bueno, come. Cómprate 5 pesos de tortillas y unos chiles verdes, y cómete chiles verdes con sal. Y no te vas a morir de hambre. El Señor no te va a dejar. Antes que traigas tu ofrenda y tú consideras que eso es lo único que tienes, hermano, cómelo. Dios da semilla al que come, pan al que come y semilla al que siembra. Dios te va a dar la posibilidad de que tengas para comer, pero que también tengas para ofrendar. Así es el Señor. Pero si lo que tienes solo te alcanza para comer, come. De ninguna manera, yo como pastor, como autoridad de esta iglesia, de ninguna manera, nosotros te pediríamos lo que tienes para comer, que fuera una ofrenda. ¿Sí está conmigo? Que quede bien claro. Es que ahí sacan el dinero, es que ahí les piden dinero, y ya está la gente sin comer, y no, aquí queremos que comas. Aquí queremos que estés bien, que estés sano, que veas que Dios no te ha dejado, que veas que Dios no te ha desamparado. Y si ahora no tienes para ofrendar, ruega al Señor y dile, Señor, yo quiero ser un ofrendador, yo quiero ser alguien que da, yo quiero ser alguien que tenga los recursos y que no se ande quejando porque no tiene. Yo quiero ser alguien que pueda dar. Y les garantizo, se los puedo asegurar. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque luego cuando Dios les bendice y Dios les prospera y Dios les da, dice, ay, mis esfuerzos, ay, mi trabajo, ay, mi capacidad. ¿Y Dios dónde quedó? ¿No rogamos a Dios que nos ayudara? Entonces tenemos que ser conscientes de lo que Dios hace por nosotros. Y cuando tengas para dar, no te olvides que Dios es el que da para comer y da para sembrar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo digo? ¿O por qué planteo esto? Porque en el tiempo de la Pascua de nuestro Señor, cuando nuestro Señor Jesús va a celebrar la Pascua, se interrumpió la transmisión un rato, creo.
Sí, ni hablar. Se cortó la transmisión. Así es que cuando estaba celebrando la Pascua el Señor los llama y están celebrando la cena, lo que conocemos como la cena del Señor o la última cena. El Señor les da instrucciones, ora por ellos, los bendice. Ahí es cuando le dice a Judas, ve y haz lo que tengas que hacer. Y cena con él, le lava los pies a los discípulos. Esa historia ya la conocen. Pero hay algo que hace el Señor. Y el Señor les da una instrucción. Le dice, ustedes han celebrado la Pascua. Estoy parafraseando el texto. Dice, ustedes han celebrado la Pascua, pero ahora vamos a celebrar la Pascua de esta manera. Esta es mi sangre y esta es mi carne. ¿Qué se celebraba en la Pascua? La sangre y la carne del cordero que se sacrificaba. Y ellos comían, los judíos comían de esa carne y usaban la sangre para marcar la puerta. Cuando Jesús les dice, ahora van a comer de mi carne y van a beber de mi sangre, no es que literalmente le iban a pegar una mordida al Señor. O le iban a sacar sangre y tomarse una sangría ahí, no. Lo que iba a hacer el Señor era tomar dos elementos, el pan y el vino, y decir, el vino es mi sangre, el pan es mi carne. Ustedes van a participar de esa comunión conmigo. Es una comunión. Cuando se hizo la Pascua en el tiempo de Moisés, lo que Dios le daba de instrucción a Moisés era, van a tener comunión conmigo. Eso, participar del cordero inmolado de la Pascua, era participar de la comunión con Dios, para ser librados de la muerte. ¿Sí me está siguiendo? Cuando viene Jesús y les dice, van a participar del pan, que es mi carne, y del vino, que es mi sangre, ustedes están participando de la comunión conmigo, están teniendo comunión conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué lo tuvieron en el tiempo de Moisés? ¿Para qué participaron de la Pascua? Para ser librados de la muerte. ¿Para qué participamos de la Pascua con Jesús? Para ser librados de la muerte. ¿Sí está conmigo? Ahora, nosotros, ¿cuándo participamos de la carne y de la sangre de Jesús? Cuando lo recibimos, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, cuando celebramos la cena del Señor aquí en la iglesia, que es con galletitas y con jugo, no con vino ni con pan, pero participamos con galletitas y con jugo de la cena del Señor, estamos recordándolo de lo que ya participamos. Jesús dijo, todo esto lo haré para recordarme, para recordar mi Pascua, para recordar mi sacrificio y también recordar que yo vengo pronto. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando usted participa del pan y del jugo aquí en la iglesia, aquí en la congregación, no estamos participando del cuerpo de Cristo, ni estamos participando de la sangre de Cristo. No hay una transustanciación de los elementos. El pan no se convierte en carne, ni el vino se convierte en sangre. ¿Sí está conmigo? ¿Me está siguiendo? Esto es importante. Lo que estamos haciendo cuando participamos del pan y del vino, o del pan y del jugo, las galletitas y el jugo, lo que estamos haciendo en ese momento es recordar lo que Jesús hizo. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Participamos de lo que ya, o estamos participando de lo que ya Jesús hizo, que fue dar su carne y dar su sangre en un sacrificio donde Él mismo dijo, consumado es. Todo está completo, todo está en el fuego. Nada quedó fuera del fuego, nada quedó fuera del sacrificio. Todo está pleno. No hay nada de ti que no haya sido perdonado. No hay nada de ti que no sea liberado. No hay nada de ti que nos cambie y se transforme por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí está conmigo? Entonces, sí es importante que cuando participamos del jugo y de la galletita, del pan y del vino, de la cena del Señor, cuando participamos de eso, seamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, cuando ustedes participen de la cena del Señor, no participen impíamente. Es decir, no participen llenos de pecado. Participen conscientes
de lo que Jesús hizo. Escudriñense cada uno, revisen sus conciencias, revisen sus pensamientos y participen con conocimiento de qué es lo que están haciendo. Por eso no tenemos problema de que los niños participen. Para ellos ¿qué es? Jugo, galletas. Nada más. Conforme van creciendo, como estos pequeñitos, como Aarón, como ya los pequeñitos, como espérame, Ian, perdóname, hijo. Te iba a decir Alfonso. Como Ian, ya están creciendo. Ellos ya saben, empiezan a entender y empiezan a decir, caray, ya no solamente es jugo y galletas. Ellos empiezan a entender que es carne y sangre. Pero la carne y la sangre del Señor. No que se transforma. Eso debe de quedarle claro. Nosotros no creemos en la transustanciación. Es decir, el pan no se convierte en carne ni el vino se convierte en sangre. Nosotros no creemos en eso. Nosotros sabemos lo que la carne y la sangre de Jesús significan. ¿Qué significa su carne? ¿Qué significa su sangre? Su carne fue molida. Dice la Biblia, fue molida, literalmente molida por nuestros pecados. Su sangre fue derramada para que nosotros fuésemos limpiados. Entonces, si entendemos eso, entendemos el significado de la sangre y de la carne. ¿Cuándo sucedió esto? De la carne y de la sangre de Jesús, en Pascua. Por eso es importante la Pascua para nosotros. Por eso es importante la fecha. Pero hermano, lamentablemente la iglesia tradicional, la iglesia católica, bueno, últimamente ya no, ya hay algunas iglesias renovadas que están cambiando la teología. Pero la mayoría de las iglesias católicas enseñan que Jesús murió en la cruz. Y ya. Y el domingo resucitó, a misa de gallo, porque Jesús resucitó y ya. Pero en realidad, la importancia del sacrificio de Jesús no solamente fue el sacrificio en la cruz, sino su resurrección. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Jesús está con los discípulos. Voy a tratar de repetir otra vez. A ver si... Sí, así. Amén. Ok. ¿Qué les dije? Hebreos. Capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ojo con esto, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús, ¿cómo resistió? Con la vida misma, hasta la muerte. ¿Contra qué resistió? Contra el pecado. ¿Qué es lo que lo llevó a la cruz a Jesús? El pecado. ¿El de él? No, el nuestro. La Biblia dice que en él no hubo pecado. ¿Se acuerdan cuál fue la ley de Dios para Moisés, para el corderito de la Pascua, para el animal que se iba a sacrificar en la Pascua, que se iban a comer? Un cordero sin mancha, sin defecto. Quiere decir, un cordero como Jesús, sin pecado, sin defecto. ¿Cómo era Jesús? Sin pecado. Él no cometió pecado. Y Él fue el que fue sacrificado. Pero es interesante lo que nos dice Hebreos, porque dice Hebreos, Jesús es el autor y consumador de la fe. Pero la actitud que tuvo Jesús
no fue mirar el sacrificio de la cruz. Jesús miró más allá de la cruz. Es decir, Él sabía que iba a morir en la cruz. Se lo dijo a sus discípulos. Le dijo a los discípulos, voy a morir. Me van a matar. Se van a burlar de mí, me van a vituperar, me van a ofender, me van a perseguir, me van a agarrar, me van a arrestar, me van a hacer un juicio injusto y me van a crucificar, me van a matar. Eso se lo dijo Jesús a los discípulos. Bueno, lea los 4 evangelios y verá las palabras de Jesús. El Señor Jesús habló de su muerte. Cuando le dijo, ¿tuvo miedo? Le dijo a los discípulos, ay, ¿qué creen? Me van a matar, me va a ir re mal. En Jerusalén me van a gachetear, me van a arrancar, ay, no, está re feo el asunto. ¿Dijo algo así Jesús? No, Él les dijo, me van a matar, voy a morir. Es necesario que el Hijo del Hombre muera, pero voy a resucitar. Al tercer día me voy a levantar. Escrito está. Y el Señor sabía que iba a morir, pero Él no miraba la muerte como fin. Ojo con esto. Jesús sabía que iba a morir, pero Él no miraba la muerte en la cruz como el fin, como su llamado final. Él tenía que ir a la cruz, Él tenía que morir, porque si no moría, no iban a ser perdonados nuestros pecados, no íbamos a ser salvados de la muerte. ¿Por qué fue salvada la nación de Israel en Egipto de la muerte? Porque murió un cordero. ¿Sí está conmigo? Se lo cenaron. Había estado muy rico a las brasas, pero se lo cenaron. Jesús necesitaba morir para librarnos de la muerte. Y uno pudiera pensar, bueno, pues ya se murió Jesús y nos libró de la muerte, pero ese no era el final. El final era, la continuación de la muerte no era el final. La continuación de la muerte era que Jesús resucitara al tercer día. Déjeme leerle otro pasaje, Filipenses capítulo 2. Ya estoy terminando. Hermanos, se cortó la transmisión ahí que estábamos teniendo. Les pido una disculpa, pero hemos grabado el audio, después subiremos el audio para que escuchen la prédica completa. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Filipenses capítulo 2, ¿ya está ahí? Vamos a leer versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que hizo Jesús. ¿Sí está conmigo? Pero no termina ahí. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo era el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, otra vez vuelvo a leer, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo era el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, es, porque Jesús no está muerto, Él vive. No dice, fue el Señor de todos, ay sí, fue a la cruz y murió. No, Él resucitó, y Él es Dios. Él está a la diestra de Dios Padre. No dice que estuvo, está a la diestra de Dios Padre. Él es el Rey de Reyes. Y delante de Él se dobla, no se dobló, se dobla toda rodilla delante de Él y reconoce que Él es el Señor. ¿Sí está conmigo? Entonces Jesús era necesario que fuera a la cruz. Así como el Cordero era necesario que muriera en el tiempo de Moisés en Egipto para librarlos de la muerte, era necesario que Jesús muriera en la cruz para librarnos de la muerte. Pero a diferencia de aquel Cordero en el tiempo de Moisés, cada año había que estar celebrando el corderito y ofrecer un sacrificio cada año para que el pueblo de Israel fuera perdonado.
para Jesús, dice el libro de Hebreos, que ya no hay más sacrificio que ese. Ya no hay que ofrecer otro cordero, ya no hay que ofrecer otro sacrificio, ya ni siquiera tú te tienes que sacrificar, hermano. Ay, pastor, es que tengo que latigar. En mi pueblo, se los he testificado muchas veces, pero en mi pueblo, en Iguala Guerrero, hay una celebración de Semana Santa. En esa ciudad fue mi primer contacto con lo que llamaban espiritual. Y era que todos los pobladores de la ciudad, de acuerdo a su colonia, de acuerdo a su barrio, se acercaban a su iglesia de su barrio y que le pedían al sacerdote que ellos querían participar como agachados en Semana Santa. ¿Qué son los agachados? Son personas que se castigan a sí mismas, ya sea que van caminando en patitos, así, por cuadras y cuadras, arrastrando cadenas pesadas, o van caminando con la espalda descubierta y se van dando de latigazos con cuerdas que llevan alfileres, o cargan manojos de espinas. No sé qué planta sea, pero está llena de espinas y son manojos grandes y los van abrazando y van caminando sin playera como una ofrenda, como un sacrificio para Dios. Imagínense, mi primer contacto con Dios es esa. Mi primera relación con Dios es ver que para acercarte a Dios y para que Dios te perdone, tienes que hacer un sacrificio de esa magnitud. Cuando yo era joven y me dijeron, vas a terminar como agachado, así es, son los que hacen ese tipo de sacrificios, yo decía, ¿pero por qué? Y no entendía qué era lo que me querían decir. Vas a terminar como AXA, vas a terminar como agachado. Y no era mi familia, no era mi papá o mi mamá o mis hermanos. Eran gente, maestros de la escuela, de la prepa, o vecinos, mamás de mis vecinos, con los que yo me salía a jugar. Decía, AXA, vas a terminar de agachado. Yo no entendía por qué, hasta que me hice joven y mi vida era un desgarriate. Y en los momentos de mayor angustia y desesperación, yo oraba a Dios sin creer en Dios. Es decir, yo buscaba a Dios y aún no creía en Él. Y decía, si en verdad existe, sálvame. Si en verdad existes, líbrame de esto. Si en verdad existes, que no me muera. Si en verdad existes, que mi papá no me castigue. Y se los he testificado muchas veces, pidiéndole a un Dios en el que no creía que me salvara. Y entonces llegó un momento en que llegué a decir, si me salvas de esta, la siguiente Semana Santa me voy de agachado. Y entonces, como faltaban 2-3 meses para llegar a la Semana Santa, ¿qué cree que hacía en esos 2-3 meses? No me consagraba, no buscaba a Dios, no me arrepentía, no asistía a la iglesia. No, hermano, le daba rienda suelta, dice, para que cuando pague valga la pena. Para que el sufrimiento que voy a tener de darme de latigazos o cargar espinas o ir de cuclillas valga la pena. Entonces voy a darle vuelo a la hilacha. Y creía equivocadamente que mi factura iba a ser pagada ahí en ese sacrificio. Porque eso me decían mis amigos. Mi familia no participaba de eso. Mi papá nunca me lo fomentó. Pero mis amigos sí. Y ellos decían, no, yo voy a ir este año, voy a ir de agachado. Y nos íbamos a la fiesta y andaba de fiesta. Y decía, oye, ¿no que ibas a ir de agachado? Sí, pero hasta Semana Santa, todavía no. Y esa era la costumbre. De hecho, hay muchos que creen que por hacer un sacrificio de esa magnitud, como lo que vemos el 12 de diciembre, que van para la villa, que creen que por hacer un sacrificio de esa magnitud van a acercarse más a Dios y van a ser perdonados. Lo que la Biblia nos enseña es que Jesús lo hizo todo. Que Él dijo, no, consumado es. Por eso dice Pablo y el escritor de Hebreos, nos dicen, haya en ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿El de ser víctima en la cruz? Esta Semana Santa he visto publicaciones en redes sociales que dicen, esta semana matan a Jesús. Le quitaron la vida a Jesús. Romanos, judíos, le quitaron la vida a Jesús. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice, por palabras del mismo Jesús, dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la entrego. Yo entrego mi vida. A mí nadie me la va a quitar. A mí no me están asesinando. A mí no me están sacrificando, yo me estoy entregando en sacrificio por todos ustedes. A mí nadie me quita la vida. Jesús dice, yo entrego mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. ¿Qué le quitaron a Jesús? ¿Quién asesinó a Jesús? Pastor, los romanos, porque eran los que estaban ahí. Pero si hubieran sido
alemanes, españoles, chinos, japoneses, y ellos hubieran sido los que tuvieran que haber sacrificado, ellos lo hubieran hecho. Porque el sacrificio se tenía que hacer. ¿Cuál era el sacrificio? El que Jesús se entregara a sí mismo. Por eso dice que fue obediente ¿hasta dónde? Acabamos de leer. Hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. Entonces, ¿por qué nosotros estamos conscientes de la Pascua? Por el sacrificio de Jesús. ¿Por qué para nosotros es importante la Pascua? Por el sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús no terminó en la cruz, ¿o sí? No. Jesús miró más allá de la cruz. Soportó el oprobio, soportó la vergüenza, soportó el castigo, soportó, dice Hebreos, la gran cantidad de pecadores que contendieron contra Él. Entre ellos estábamos nosotros. Pecando y pecando y pecando y diciéndole a Jesús, muere por mi causa, muere porque yo hice esto, muere porque yo soy culpable, muere porque me gusta hacer esto. Y Jesús murió en la cruz. Y Él sufrió ese oprobio, esa vergüenza, no para quedarse en la cruz, sino para ir a la cruz, tomar nuestros pecados y sacrificarlos. ¿Cómo sacrificaron al cordero? En fuego. ¿Y qué pasó con ese cordero que se comieron? Lo que sobró fue fuego. Y al final, cuando ellos se fueron y vinieron los egipcios a ver qué había pasado en esas casas, ¿qué cree que encontraron? Cenizas, nada. Porque el testimonio había quedado en el cielo y en la tierra por la sangre que marcaba cada casa. Porque la muerte no tocó esos hogares. Hermano, la sangre de Cristo es la que cubre tu casa. Niños, la sangre de Cristo es la que cubre sus vidas. Para que ustedes estén bien, para que sean prósperos, para que sean buenos hijos. Adultos, la sangre de Cristo es la que te cubre y te libra del mal. No tenemos que andar negociando con el pecado, con el diablo. Bueno, nada más tantito, nada más hoy. Ahora en Semana Santa me voy de agachado con el pastor. No tenemos más sacrificio que hacer. El sacrificio ya fue hecho. Y lo hizo Jesús. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora vamos con la parte más importante de la Pascua. Dice la Biblia, Primera de Corintios. No, primero vamos a Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. ¿Hay que agregar sacrificio al sacrificio de Jesús? No. Cuando participamos de la cena, ¿estamos haciendo un sacrificio? No, estamos haciendo un recordatorio. Recordamos lo que hizo Jesús. Amén. Cuando nos bautizamos en agua, ¿estamos haciendo un sacrificio? No. El sacrificio ya fue hecho. ¿Pero qué cree? Que cuando nos levantamos del agua, nos levantamos juntamente con Él. Resucitamos con Él. ¿Hacemos un sacrificio cuando ayunamos? No. Por eso cuando alguien dice, hermano, sacrifique su vida al Señor. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera puedo ofrecer mi vida en sacrificio al Señor? Si Él ya lo hizo todo y a mi vida, y a su sacrificio no puedo agregarle más sacrificio, lo dice Hebreos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos consagramos. Nos entregamos. Seguimos al Señor. Obedecemos, pero nada de eso es sacrificio. Lo acabamos de leer en Hebreos. Ninguno de nosotros ha sufrido hasta la sangre, ¿o sí? ¿Alguien ha sufrido hasta la sangre? Pastor, yo sufro tanto por mi Señor, hasta la sangre sufro. Combatiendo con el pecado, pastor. Nadie ha hecho un sacrificio como el que nuestro Señor Jesús hizo. Nosotros nos consagramos al Señor. Nosotros obedecemos al Señor. Buscamos a Dios, crecemos en Él. ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Qué les dije? Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana,
vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Está hablando de cuando vienen las mujeres al sepulcro de Jesús, Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Jesús les había dicho: voy a morir, es necesario que el Hijo del Hombre muera en manos de pecadores, pero voy a resucitar al tercer día. Y cuando ellas vienen al tercer día, se encuentran que la piedra está movida, la tumba está vacía y Jesús no está ahí. Porque Jesús no está entre los muertos. ¿Por qué nosotros no tenemos una imagen de un crucifijo, de un Cristo crucificado? ¿Por qué no la tenemos? Porque Cristo no está en la cruz. Lo bajaron de la cruz y lo sepultaron en una tumba. ¿Por qué no tenemos una imagen de una tumba? Porque Jesús no está en la tumba. ¿Por qué no tenemos una imagen de Jesús que está resucitado? Porque el Señor Jesús dijo: no se hagan imagen de mí, prediquen de mí. La mejor imagen que puedes tener de Jesús es predicando de Él, hablando de Él. Por eso nosotros no tenemos imágenes. Ahora, estaría mal que un día se me ocurre cambiar el escenario y cambiar la cortina y poner, ya tengo la idea de más o menos lo que quiero poner, y en medio pongo una cruz aquí. Pastor puso una cruz, ya somos idólatras. No, porque la cruz es un recordatorio de lo que hizo Jesús en la cruz. No adoramos la cruz, no nos santiguamos ante la cruz, porque ya somos santificados por Jesús. ¿Sí está conmigo? Tenemos fe en lo que Jesús hizo, tenemos fe en lo que Jesús ha declarado, y más aún tenemos fe porque Jesús dejó testimonio de que Él resucitó. Amén. Dice, ahora sí, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17. Dice la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, supongamos, hermanos, supongamos que Cristo no resucitó, que toda nuestra fe en la resurrección de Cristo no es cierto. Nos engañaron los apóstoles y por casi 2000 años hemos sido engañados de que Jesús resucitó y realmente no resucitó. Dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios es el que resucitó a Cristo, el cual, si no resucitó, si es verdad esto que no resucitó, porque los muertos no resucitan, entonces Jesús no ha resucitado. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Estamos creyendo algo falso. Pero además, todavía peor, si Cristo no resucitó, todavía peor es esto: Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos de Dios. Porque nosotros testificamos que Cristo que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, al decir semejante cosa, estamos blasfemando contra Dios, porque Dios nunca lo resucitó. ¿Sí está conmigo? Y todavía peor, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. Orar en el nombre de Jesús, liberar en el nombre de Jesús, declarar sanidad en el nombre de Jesús, esperar la prosperidad en el nombre de Jesús, esperar que Dios nos ayude en el nombre de Jesús.
todo sería inútil. Nuestra fe sería inútil. Y entonces diríamos, pastor, entonces, ¿qué testimonio tenemos de que Cristo resucitó? Y aquí es importante, voy a hacer una muy breve cápsula para terminar. Existen más de 5,000 escritos entre cristianos y no cristianos que testifican de la resurrección de Cristo. Existen historiadores que han demostrado la existencia del Jesús histórico, y no solamente como un maestro que predicaba, sino como un hombre que fue crucificado y como un hombre que resucitó, de gente no creyente en Jesús. Está históricamente demostrado. Pastor, ¿qué evidencias científicas tenemos para demostrar que Jesús resucitó? No se puede. ¿Puede usted, pastor, demostrar científicamente que Jesús resucitó? No puedo. No puedo, porque el método científico no fue hecho o no está diseñado para poder demostrar algo que no es tangible. Es decir, el método científico existe para demostrar algo que es tangible, palpable, que tiene materia. ¿Jesús tiene materia ahora? No. Él es espíritu y está a la diestra del Padre. ¿Puedo demostrar científicamente la existencia, la resurrección de Jesús? No, porque ya no tengo ni el ADN ni pruebas de aquel momento que pudiera utilizar ahora a través de un proceso científico para demostrar su resurrección. ¿Ok? Ojo, pero eso no significa que no pueda demostrar que Jesús resucitó. Existe otro tipo de demostración. Uno es el método científico para demostrar hechos científicos a través de evidencias científicas palpables, demostrables, que puedo repetir en un laboratorio bajo condiciones adecuadas para que se repita la demostración y poder demostrar eso. Entonces no lo puedo demostrar. Pero existe otro tipo de demostración, que es la demostración legal, donde usa testimonios, escritos, evidencias arqueológicas, históricas, geográficas, que pueden demostrar un evento y la existencia de una persona. ¿Alguien conoció a Adolfo Hitler personalmente? No, pero tenemos evidencias históricas, legales, que hacen su existencia legal. ¿Sí me explico? ¿Alguien sabe o conoció alguna vez a Homero, el filósofo griego? No, pero tenemos evidencias legales, históricas, geográficas, arqueológicas, que demuestran la existencia de Homero. De hecho, tenemos 2 obras literarias muy famosas de Homero, la Ilíada y la Odisea. ¿Saben que la Ilíada y la Odisea tiene menos copias originales que los evangelios del Nuevo Testamento? Mientras las obras de Homero, que se usan en las universidades y se usa como grandes fundamentos históricos y filosóficos, tienen, me parece, si no me equivoco, perdón el número, me parece que son entre 10 y 15 copias originales. Mientras que los evangelios tienen más de 1500 copias originales. Quizás científicamente hoy no podemos demostrar la resurrección de Jesús, pero legalmente sí, históricamente sí, arqueológicamente sí, geográficamente sí. Jesús resucitó. Y esa resurrección es la que nos sostiene a nosotros día a día a creer, a tener esperanza, a mantener nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios, de que Él nos levanta, de que Él nos bendice, de que Él nos sana, de que Él nos prospera, de que Él nos ayuda, de que Él nos libera, porque Él resucitó. Amén. Y como Él resucitó, nosotros hoy estamos seguros de que la resurrección de Jesús es real. Insisto, científicamente no podría demostrarlo, legalmente sí. Y existen escritos, autores de diferentes épocas y diferentes momentos, no creyentes, no cristianos, que han demostrado legalmente la existencia de Jesús. Plinio, Josefo, Eusebio y más para acá, algunos otros científicos. Y me interesa mucho, por ejemplo, la evidencia científica que encontró el genetista Francis Collins
en el genoma humano, que se le conoce como el padre del genoma humano, premio Nobel por haber descubierto el genoma humano, o por haber encontrado la estructura del genoma humano, que él dice: Dios existe, y lo encontré en el genoma humano. Así es que podríamos llevarnos horas y horas tratando de explicar la resurrección de Jesús, pero confío más en el poder del Espíritu Santo para darte certeza a tu corazón y a tu espíritu de que Jesús resucitó. En eso confío, y eso pido al Señor, que Él pueda traer certeza a tu corazón de que Jesús resucitó hace casi 2000 años. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Agradezco, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu bondad, lo que tú haces por nosotros, de la manera en cómo tú nos bendices, nos ayudas, nos sostienes cada día y haces, Padre, que nuestras vidas avancen. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que traigas a cada corazón, a cada hermano, a cada hermana, certeza. Certeza de lo que hiciste en la cruz del Calvario. De cómo te hiciste ese Cordero Pascual, ese Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Cómo tu sacrificio, Señor, fue real. Y te entregaste con convicción, por amor a nosotros, para que fuésemos perdonados de nuestros pecados. Pero ahí no terminó. La historia no termina con tu cruz, con tu crucifixión. La historia continúa con tu resurrección. Y hoy podemos estar felices, deleitándonos en alegría y júbilo, Señor, sabiendo que tú resucitaste y que te levantaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre. Señor, nuestra fe y nuestra seguridad se levantan en el nombre de Jesús, sabiendo, Padre, que no hemos sido abandonados, que no hemos sido olvidados, que tú, Señor, no fuiste vencido, ni fuiste derrotado, sino que al contrario, todos tus enemigos fueron puestos por estrado de tus pies y te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra para que toda rodilla se doble ante tu nombre, ante ti, Señor, ante tu presencia. Gracias, gracias, Jesús, porque tú eres nuestro sanador, nuestro libertador, y lo ganaste, Señor. Todo lo ganaste. Nadie, Señor, te quitó tu vida. Tú la entregaste. Nadie, Señor, acabó contigo. Tú acabaste con el pecado. Nadie te derrotó. Tú derrotaste a Satanás y a todas sus huestes y los exhibiste públicamente en la cruz. Y el acta de decretos que había contra nosotros, toda la sentencia, toda la acusación, todo el señalamiento que había contra nosotros, Señor, fue clavado en la cruz del Calvario. Y ahí se quedó. Ahora te has levantado, Señor, y estás firme, y estás de pie, defendiendo a tu iglesia, a tu pueblo. Nosotros somos tu iglesia, nosotros somos tu pueblo. El sacrificio ha sido completo, porque aún lo más pequeño de ti también fue puesto en esa cruz. Y tú dijiste en la cruz: consumado es, completo está, todo ha sido completado, nada hay pendiente, todo ha sido pagado, todo ha sido restituido, todo ha sido restaurado. Padre, gracias por tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz y que tú levantaste, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. El mismo poder que ahora opera dentro de nosotros es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Es el mismo poder que nos levanta a nosotros para vida eterna. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Vamos a hacer dos cosas más. Vamos a participar de la cena.